La cultura política en nuestra sociedad es un tema que no le compete a tan solo algunas personas. De hecho, todos los colombianos deberíamos saber qué es la cultura política. No se trata de saber absolutamente todo sobre los temas políticos, pues la política es el espacio donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social, donde se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, lo que le toca a cada quien, cómo y cuándo. Los invito a desglosar este tema, conocer las opiniones de las personas y reconocer cómo se ve reflejada la cultura política en nuestros entornos. Pues para mí la cultura es el conjunto de creencias, de costumbres que tiene una persona y que de pronto se ha dado de generación en generación, que te dejan acerca de tu familia o las costumbres que tienes de tu pueblo, de tu país. Eso para mí es la cultura. La cultura son unas creencias que tiene una determinada persona o un grupo de personas según el núcleo social donde convivan. Bueno, en lo que a mí respecta, cultura es toda manifestación, comportamiento ligados a las costumbres de cualquier sociedad. Normalmente uno tiende a confundir el concepto de cultura con el concepto de educación, refiriéndose de la siguiente forma: es que a X persona le falta cultura porque no tiene un definido gusto hacia algo bien clasificado. No, cultura es toda manifestación que identifica a una comunidad en particular, a un pueblo, a un país, a una región. Eso es el concepto, lo que yo tengo entendido, de lo que es cultura. Según Jiménez, el concepto de cultura se enriquece con tres fases sucesivas. La fase concreta, en la que la cultura es definida como el conjunto de las costumbres y modos de vida. La fase abstracta define la cultura como los modelos de comportamiento, y la fase simbólica, en los años 70, cuando surge la obra de Clifford, en la que la cultura se define como una estructura de significados, sistema conceptual que existe independientemente de toda práctica social y que da cuenta de los significados. Pero más adelante, con el surgimiento de la antropología postmoderna a mediados de los 80 y 90, el interés por la cultura invade los estudios literarios, los estudios feministas, las ciencias de la comunicación, la historia, la sociología y las ciencias políticas. Con ello se refuerza la concepción simbólica de la cultura y el estudio del papel de significado en la vida social. Para mí la política es la actividad que realizan esas personas que quieren gobernar su pueblo. La política es el estudio que se tiene para gobernar un determinado pueblo. En lo que respecta al término de política, tengo entendido que es todo accionar de cierto tipo de personas que representan a una comunidad con el fin de un bien común. En el caso de los políticos como tal, ejercitan este accionar. Ellos representan a una comunidad y las necesidades de esa comunidad van a oídos de estas personas, y ellas, a través de sus acciones y también a través de su rol, de su posición, pueden encaminar a que esas soluciones se presenten y se den en esa sociedad. Eso es lo que tengo entendido que es el concepto de política. La política hace referencia a los mecanismos, a las formas mediante los cuales se establece un orden, se organiza la existencia humana, que siempre se presenta en condiciones conflictivas. Según Arendt, la teórica política alemana, la política tiene como característica que se basa en trata de y nace en. Así nos dice frente a lo primero: la política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres. Respecto a lo segundo, argumenta que la política trata de estar juntos los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan políticamente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto o a partir de un caos absoluto de las diferencias. De allí que la tercera característica haga referencia a la no existencia de algo esencial, a el hombre llamado político, ya que esto no es así. El hombre es apolítico, la política nace en él, entre los hombres, por lo tanto completamente fuera del hombre. Bueno, pues para mí la cultura política son precisamente esas creencias, esas opiniones que tienen las personas acerca de la política. Pues realmente está muy poco relacionado en Palmira. Yo creo que aquí muchas personas desconocen cuáles son las personas que nos gobiernan. No saben qué es una asamblea, qué es un congreso. Entonces digamos que no conocen muy bien cuál es la política que tenemos en nuestra ciudad. Ya si mezclamos los dos conceptos, el de cultura y política, cultura política es como la forma en la que la política se ejecuta en una sociedad,
y representa de algún modo sus costumbres y sus formas de hacer las cosas. En el caso de Colombia, por ejemplo, si lo comparamos quizás con otras sociedades, encontramos que nuestra cultura política está muy ligada como al ser aventajado, al querer ganar prebendas. Nuestros políticos han cambiado completamente, han desvirtuado por completo el concepto de política original debido a la educación y a la mala educación y comportamiento que tenemos de pronto como sociedad en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Nos referimos a otras sociedades como por ejemplo las orientales, en donde su cultura indica que lo primero es el respeto hacia el otro. Claramente los políticos tienen una cultura política muy diferente y su accionar está más ligado a la honestidad que a cualquier otro valor. Así que la cultura política es entonces la mezcla entre el accionar de las personas que ejecutan la política con sus costumbres propias de su región o de la zona que representa. La cultura política y la participación ciudadana tienen una diferencia, pero normalmente las personas lo confunden, aunque obviamente tienen una relación, pues la cultura política es la disposición y posterior acción como una sociedad asume su participación en los hechos políticos. Está determinado desde los aspectos psicosociales que afectan al individuo, depende además de cómo se acerca o se aleja a los temas públicos relacionados con las creencias religiosas, legales y de participación política. La pérdida del principio de autoridad colectiva responde a un descrecimiento hacia los poderes y este se puede derivar de abastecimiento, por ejemplo. Y reconocer las leyes y acatarlas es cultura política. Participar de las jornadas políticas con el derecho al voto es cultura política. Disentir ideológicamente hace parte de la cultura política también. Velar por los derechos individuales o colectivos. La participación ciudadana es una actitud que responde como un principio, un derecho fundamental, más que los mecanismos que otorga las democracias para que los gobernados puedan tener injerencia sobre decisiones de gobierno o estatales. Sin embargo, se materializan en la propia Constitución de 1991, cuando se consagra a Colombia como una república democrática y participativa. Dicho esto, el voto, el plebiscito, el referendo derogatorio y aprobatorio, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato, la tutela son los mecanismos que buscan garantizar el derecho a participar en la toma de decisiones colectivas. De este modo, la cultura política va más allá de las ideologías. Esta hace referencia a una formulación esencialmente doctrinaria que consiste en grupos pequeños que adoptan y promueven ideologías como liberales, fascistas y conservadoras.